Está con nosotros por primera vez en el año Daniel Buquet. Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, encantado de estar en esta basofia, como dice Never Araujo, en este programa de radio que ha degenerado, programas que se dedican al entertainment, sin contenido, y lo más desagradable que se pueda escuchar. Bien. En fin, supongo que Never se estaba refiriendo específicamente a tu programa y no te quiso nombrar. Bueno, le mando. Tenemos una charla pendiente con Never a propósito, porque me lo hizo saber, y así que con gusto alguna vez lo iré a visitar. Muy bien. Trabajé con él en Nuevo Tiempo. Claro, lo recuerdo perfectamente porque yo incursioné en aquella... De hecho, hace poco, A ver. después de décadas creo, me invitaron en un programa de Radio Carve. Y claro, yo no había ido más, de hecho no me acordaba bien ni cómo llegar, pero resulta que Carve se movió al pasillo donde estaba Nuevo Tiempo. Ajá. Antes estaban al revés, Carve estaba en el fondo, Sí. y Nuevo Tiempo tenía los estudios en el pasillo. Pero bueno, Porque ahí yo estuvimos, fui además, ¿verdad? a Muchas tu veces. programa, a uno de Blanca Rodríguez, Ujú. si no me equivoco. Es que Blanca también tuvo su... En las tardes, que Sí, es el sí. horario en realidad en el que yo debería ir a un programa para tener la lucidez suficiente, pero bueno. O sea que uno puede decir que si en este programa y en tantos otros que vas de mañana, ¿no? Porque tampoco es... No voy a tantos otros. Bueno, Hay dos excepciones. bueno, me siento honrado de estar en el mismo peldaño que Emiliano. Exactamente. Bueno, así que si andás más o menos bien de mañana, no saben lo bien que andaría de tarde este pibe. Si fuera de tarde en la radio, explotaría la audiencia. Bueno, yo decía más temprano que el abanico, a propósito de los temas de carácter político que pueden a días de instalarse un nuevo parlamento, a semanas de instalarse un nuevo gobierno, en fin, con todo lo que ello implica, con candidaturas a las comunas designadas, bla, bla. El abanico luce como casi infinito, ¿no? De posibilidades donde uno poder hacer un foco para hacer un determinado análisis, ¿verdad? Bueno, estamos en un periodo particularmente rico en acontecimientos políticos, porque vos tenés, digamos, estamos todavía en el ciclo electoral, en el extenso ciclo electoral, en su última fase, que son las departamentales y municipales, pero estamos a días del cambio de gobierno, con definiciones pendientes y con mucha, bueno, no diría mucha incertidumbre. Hoy vos leías algunos titulares que tienen que ver con la designación de cargos en entes autónomos, etcétera, donde hay incertidumbre y bueno, y mucha expectativa en otros terrenos donde no hay incertidumbre, porque bueno, el gabinete ya está conformado, está este borrador de anteproyecto de ley de urgente consideración, que es gigantesco y tiene, bueno, yo diría decenas de temáticas que aborda y se introduce, que también tiene márgenes de incertidumbre importantes, porque está claro que es un borrador que no va a ser idéntico al proyecto en su momento. Algunas cosas saldrán, tal vez alguna cosa se agregue, esto no lo estoy inventando yo, lo dice el propio presidente electo. Entonces es un periodo intenso, ¿no? de información política, tal vez alguna más interesante que otra, no sé. Creo que la definición de la candidatura de la oposición de Montevideo, vamos a llamarle así, ha sido el acontecimiento de la última semana. El nombre trascendió el martes de la semana pasada, ¿no? Se conoció, trascendió no es el término adecuado, porque en realidad se conoció ya oficialmente. Exactamente, creo que hubo minutos antes de... Sí, no hubo trascendidos ni rumores. No. Creo que llamó la atención, no era un nombre que estaba en la libreta de apuntes de los periodistas. Se habían manejado además, no sé si decenas de nombres posibles, pero cuando el nombre se dio a conocer, fue confirmado, fue oficial, más allá de que luego lo que se vivió en la semana, o en estos 10 días, fue el proceso de formalización de la candidatura, ¿no? Porque es una candidatura de toda la oposición, bueno, no es toda la oposición, ¿no? Que yo sepa, por lo menos
la Unidad Popular va a presentar un Rubio. candidato propio, quizá su principal figura política, ¿no? Sí. Como candidato a intendente. No sé ahora si algún otro grupo político, tal vez el PERI, esté manejando. El Partido de la Gente no lo va a hacer. El Partido de la Gente no, de hecho creo que el Partido de la Gente ni siquiera logró reunir Exacto. su convención departamental, pero el plazo ya venció. Entonces, en fin, por lo pronto estarían compitiendo el oficialismo con sus 3 candidatos. Esto ya se definió hace bastante tiempo. La oposición, o la mayor parte de la oposición, con el lema Partido Independiente, y la candidata Laura Raffo como candidata única, y el candidato de la izquierda radical, ¿no? Ese vendría a ser el esquema, un esquema que yo creo que en la candidatura de la oposición amerita algunos razonamientos, algunas explicaciones. Preguntado ex post, ¿no? O yo qué sé, para cualquiera que apareciera y se enterara sin haber sabido la historia de este asunto, y dijera, ¿cómo en Montevideo va el Frente Amplio y toda la oposición con el lema de un partido chico y una candidata outsider? Vamos a ver, no sería el término exacto. ¿Qué lógica tiene esto, no? Por supuesto, en realidad todo el mundo conoce el antecedente del Partido de la Concertación de hace 5 años. Eso ya te aporta, digamos, una pista. Yo creo que en este caso la pista de la Concertación es una, no sé cómo se dice en el ambiente policial detectivesco, ¿no? Pero una pista que te lleva en una dirección equivocada. El Partido de la Concertación, que fue eventualmente una buena idea, una buena intuición, fue algo bastante mal hecho, muy perjudicial para los partidos que emprendieron. De esto hablamos, ¿no? Sí, claro. Pasó hace 5 años y hablamos más de una vez. Sorprendentemente, los mismos partidos, agregándole ahora el nuevo partido Cabildo Abierto, más allá de que Cabildo Abierto no intervino en su momento en proceso de tratar de reflotar el Partido de la Concertación, sorprendentemente quisieron hacer lo mismo. Para mí, sorprendentemente, ¿no? Pues para mí es una macana. La Concertación, el partido. Tan macana es que le fue mucho peor que la otra vez, ¿no? La otra vez le fue mal. A los que inventaron el Partido de la Concertación son los partidos tradicionales, ¿no? Blancos y colorados. Así es. En aquel momento eso era la oposición. Lo hicieron, diseñaron una ingeniería para poderlo llevar adelante, y para lo único que sirvió el Partido de la Concertación fue para armar lío dentro de los partidos tradicionales. Apareció Novik, se le llevó gente al Partido Colorado, alguna gente al Partido Nacional, no favoreció a ninguno de los 2 partidos tradicionales, los perjudicó, evidentemente los perjudicó. Sorprendentemente dijeron, qué bueno, vamos a hacerlo de nuevo, ¿no? Algo así como, no se me ocurre nada. Tan malo es el Partido de la Concertación que ni siquiera lograron hacerlo. Capaz que eso además hubiera sido buena suerte, ¿no? Porque podrían haber dicho, nos salvamos, ¿no? Alguno que pensara como yo diría, qué suerte que no se lograron esos votos para poder registrar el lema, digámoslo así, porque ahora lo podemos hacer de otra manera. No, el razonamiento fue, hagamos la Concertación, pero entonces como no tenemos el lema Partido de la Concertación, usemos algún lema que sea viable. Sobre este punto último, una pregunta, comentario. Pero da la sensación que el partido no se puede usar porque no se llegaron a 500 votos, ¿no es cierto? 500 votos, si no se llegaron, es porque nunca hubo voluntad política de que se llegaran, ¿no es cierto? Decir que no se mataron, ¿no? Pero ni mucho menos. No, claro. El más mínimo esfuerzo. Es como que vos dejes encargado de la limpieza de la casa a tu hijo. No me imagino bien qué resultado obtendría, pero seguro que no es la mejor idea. Tan malo como si me lo dejo encargado a mí. No, pero lo quiero decir porque me parece que eso es que si apostaron, dice el Evangelio, por sus frutos le conoceréis. No, obviamente no tuvieron el más mínimo esfuerzo ni voluntad de hacerlo, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Cómo podemos explicar? Porque si alguien me escucha,
podría interpretar que yo estoy diciendo que son bobos. Los blancos, los colorados, básicamente. O sea, hicieron algo que tal vez tenía algún sentido en aquel momento, pero que en realidad no era una buena solución. Y no solo lo hicieron, les fue mal, sino que tratan de repetirlo. Bueno, la primera respuesta es, son bobos. Uh-huh. Ahora vos metiste esto, decís, no, pero si no salió, ¿no será porque en realidad como que no hay voluntad de hacerlo? ¿Cuál es el problema acá? Acá en realidad se cruzan varios problemas y por eso me parece interesante tratar de seguir la madeja del hilo hasta la candidatura de Laura Raffo. A ver. Un primer punto es que para los que estudiamos la política desde un punto de vista lógico, ¿no? Lógico-racional, vamos a llamarle así, nosotros entendemos que la política funciona porque hay políticos que hacen cosas en el marco de ciertas reglas, con cierta racionalidad. ¿Por qué los políticos hacen cosas? Por la ambición. La ambición política es una de las principales explicaciones de la vida política. De alguna manera, en este enfoque, la ciencia política se parece mucho a la economía. ¿Cómo razonan los economistas? Esto es lo que se suele llamar micro en estas disciplinas, ¿no? La microeconomía. ¿Cuál es la lógica micro de la economía? Cualquiera que escucha a un economista en la tele explicando la inflación, el riesgo país, yo qué sé, cualquiera de estas cosas. Sí. ¿Qué hay detrás de eso? Hay gente, los economistas llamarían agentes económicos, o sea, personas que funcionan en el mundo de la economía a través de alguna motivación. ¿Cuál es esa motivación? La ganancia, el beneficio económico, vamos a decirlo así. Uh-huh. O sea, un empresario, obviamente, la ganancia de su empresa, las utilidades. Un consumidor, la maximización de su presupuesto. O sea, ¿no? El consumidor, supuestamente, este es un supuesto, ¿no? Es que hay atrás de los comportamientos. Bueno, yo voy a comprar el mejor producto posible al menor precio posible. Sí. Eso es lo que mueve las conductas económicas. Bueno, ¿qué mueve las conductas políticas? La ambición política, ¿no? Es decir, las personas que se dedican a la política tienen ambición política y la ambición política se realiza en la obtención de lugares prominentes en la política. El lugar más típico son los cargos públicos electivos. Allí es donde se desarrolla la ambición de los políticos, que a su vez uno los ve haciendo a lo largo de su vida una carrera política, ¿no? Pasando, mirá, aprovechemos para homenajear a Carlos Julio Pereira, que se acaba de morir. Eso es un político, ¿no? Todo el mundo vio, me imagino, la noticia de la muerte de Carlos Julio Pereira y algún repaso sobre su trayectoria. ¿Qué dice la historia de Carlos Julio Pereira? Fue edil, diputado, senador, candidato presidencial, candidato a vice, compañero de fórmula de Wilson. Eso es una carrera política, ¿no? Una carrera como la carrera de cualquier persona, pero en el mundo de la política. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que en los partidos tradicionales no aparece gente que quiera hacer carrera política en Montevideo. Porque es obvio que en los partidos tradicionales hay gente que quiere hacer carrera política, ¿no? Claro. En muchos departamentos del interior, y en la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Senadores, y en la Presidencia de la República. Tirame el nombre del político, la política, los políticos de los partidos tradicionales que están tratando de hacer su carrera política en Montevideo. ¿Te quedaste callado? No, pero pienso en los diputados electos por Montevideo, por ejemplo. ¿Vos viste alguno hablando en los medios de la ciudad de Montevideo, los problemas de la ciudad de Montevideo, no. Hablando con los vecinos de Montevideo de los problemas de la ciudad de Montevideo? Bueno, te cuento, a lo mejor ayuda al hilo. Te cuento que hace 10 días, creo que fueron 10 días, la semana anterior, o la otra, conversé aquí largo y tendido con Jorge Gandini. Jorge Gandini fue el último político tradicional de los
político tradicional, de político profesional. De los partidos tradicionales que dijo, para Montevideo tenemos que generar políticas, programas, tirar, no improvisar no, todo eso. Porque además el argumento venía, todavía no se conocía lo de Rafo, el argumento venía de que, o recién se conocía, no lo recuerdo bien ahora, el argumento venía de que parecía que esa estrategia obviamente se había abandonado. Y él sostenía que se había abandonado, que la había abandonado. A ver, de esto hablamos en su momento. Gandini, antes de la primaria, la elección interna del año 2014, exacto, había hecho lo que vos decís, había hecho lo que yo digo, estaba mostrando, además de la ambición política de un político, intentar desarrollar esa ambición en Montevideo, ¿no?, desde el tema departamental, preparando una candidatura a intendente. Así es. Esto de forma explícita. Sí, sí. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que en esa interna, la interna del Partido Nacional de junio del 2014, un poco contra todos los pronósticos, ganó la calle Pou a Larrañaga, que era el jefe del grupo de Gandini. Con el resultado de que la calle Pou dijo, no, Gandini no. Claro, no Gandini no. ¿Por qué? A ver, podemos pensar, qué malo que es. Bueno, si fuera el Partido Nacional podía tener hasta 3 candidatos. No, el problema es que era el Partido de la Concertación, el blanco era uno solo, y entonces la calle Pou dijo, no, Gandini no. No es que no es que esté bien ni mal, simplemente que se explica. No, pero se entiende claramente. Ahora, la explicación de esa conducta no es estratégicamente perfecta, ¿no? Es decir, podría haber hecho otras cosas. No hubiera estado mal que dejara de todos modos que fuera Gandini. ¿De acuerdo? En aquel momento nosotros veníamos de la elección anterior, la de 2010, en la que ganó Ana Olivera la Intendencia de Montevideo, con un Frente Amplio que había votado por debajo del 50%. Así es. Esto dio a entender, razonablemente, y es que si todos los demás se juntan, le gana. Sí. Porque si sacaste un 40, el resto es 60. ¿De acuerdo? Esa era la idea, ¿verdad? Sí. Sin embargo, la Concertación no logró, por el contrario, lo que logró la Concertación era que el Frente mejorara su votación. En aquel momento el Frente Amplio desplegó un abanico de candidaturas, en realidad básicamente 2, ¿no? Sí. Martínez, el candidato moderado, Topolaki, la candidata del MPP, y al sectores de izquierda más radical, y estaba Virginia Cardoso, la doctora Virginia Cardoso, que se reclamó en su momento que por qué no 3, y el Frente Amplio la habilitó, creo que sacó muy pocos votos. Pero bueno, desplegó por lo menos dos alas, ¿no? Ahora está desplegando 3. Y con cuadros políticos, ¿no? Bueno, por supuesto, con gente ambiciosa. Más allá de que la ambición de Topolaki por Montevideo tal vez no fuera, digamos, la ambición de Topolaki es una señora grande que, bueno, ya había llegado, si vos querés, en fin, al Senado, a cargos muy relevantes, incluso a estar en la línea de la sucesión presidencial. Ella en aquel momento no sabía que iba a ser vicepresidenta, pero estaba ahí en boca. Pero bueno, era una figura sí. Para un MPP que no quiere a Martínez, ¿no? Lógicamente que quiere tirarle con munición gruesa a Martínez. Pero Martínez claramente un típico político ambicioso que en parte buscó su carrera a partir del departamento de Montevideo. Como todo político ambicioso, trató de dar el salto. El escalón le resultó un poco grande y tuvo que recular, y está volviendo por la intendencia, pero ahora acompañado Carolina Cose, la candidata, uno diría de los sectores radicales, pero no estrictamente, porque ahí no está el MPP, pero bueno, está el partido. Lo que también luce como una novedad, ¿no? Bueno, es curioso. Esto es una gran digresión para volver a Laura Raffo. Dale. Pero Carolina Cose es una figura que ya está instalada, que por supuesto que es conocida, que la apoya el Partido Comunista y algunos otros sectores de izquierda, Casa Grande, en fin, ahora no me acuerdo de todos. Y finalmente esta candidatura novata de Álvaro Villar, que tiene por un lado el perfil de sectores más bien moderados, fogoneado por Mario Vergara y algún otro
moderados renovadores, ¿no? Figuras nuevas, modernas, progresistas, digamos. Con un sello sereñista, ¿no? Sereñista, pero sin embargo con ahí sí con una inconsistencia política grande, y es que el sereñismo en realidad se parte, porque buena parte del sereñismo apoya a Martínez, y se cruza el MPP, digamos, de la izquierda para apoyar a Villar. Básicamente porque el MPP y Martínez no tienen buena sintonía, ¿no? Y yo qué sé. No, pero permitime sugerir que tampoco demostró tener buena sintonía con la propia Carolina, a quien sí había apoyado en la interna. Es verdad que había apoyado, y le podemos poner comillas. Le podríamos poner comillas. Término, porque bueno. En cuanto al alcance. Fue algo, sí, a la concreción en los hechos de ese apoyo. O sea, a ver, tal vez el MPP apoyó más a Carolina Cose que los partidos tradicionales al Partido de la Concertación. Pero no mucho más. Bueno. A 500 votos llegó. ¿Por qué esta digresión? Porque el Frente Amplio desplegó todo su potencial, para mi gusto. A ver, yo no digo que sean ninguno fenómeno los candidatos, no, pero el Frente Amplio es un partido. En la capital, yo diría, es un partido predominante de esos partidos que nunca pierden las elecciones, y que además va a la competencia, bueno, armando, no como la sub-23, ¿me entendés? No, es como si a la sub-23 hubiera ido Valverde, todos los nenes, ¿no? Claro. Viña, en fin, bueno. El Frente Amplio está poniendo algo así como toda la carne en el asador. En el departamento donde el Frente Amplio es imbatible. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no hay ambición en Montevideo? Y yo diría, una primera respuesta es, y porque no se puede ganar Montevideo. O sea, vos podés ser ambicioso, pero tonto no. Entonces, si yo quiero hacer carrera política fuera del Frente Amplio, más me vale hacerla en algún lugar que no sea Montevideo. Bien, vamos a una breve pausa y a partir de este punto volvemos con tu línea de análisis más el intento de responder a estas tres interrogantes que te hago. Carrera política no es necesariamente un sinónimo absoluto de ganar a lo que yo me propongo o a lo que me presento. ¿Se entiende lo que digo? Es decir... Creo que lo entiendo. Creo que te podés tirar a algo con la intención de ir para otro lado. Y generar, ocupar un lugar, un espacio, un nombre, y no ganaste, pero igual no te fue mal, ¿verdad? Esa es una. La otra cosa al pasar, que son datos, si bien es cierto, es objetivamente cierto lo que señalás a propósito de que el instrumento, la herramienta, Partido de la Concertación, no fue bueno para blancos ni colorados, al punto tal que al único que le fue bien era justamente el que no era ni blanco ni colorado. No me canso, citando la fuente, que sos vos, de decir que durante toda la hace 5 años atrás, durante toda la campaña departamental, los que hablaban del Partido de la Concertación eran los blancos y los colorados. Y una vez que se conoció el resultado, el único que empezó a hablar era el que no hablaba de la campaña del Partido de la Concertación, que fue Novik, que intentaba quedarse con ese sello, con esa marca. Después los blancos y colorados no lo dejaron y tuvo que inventarlo de la gente, ¿no? Bien, ahora bien, también hay algo que obtuvieron, sí, en aquel entonces el bloque opositor y en particular los blancos, y es las alcaldías. 2 alcaldías, nada despreciables, Parque Valle, Pocitos, en fin, CH, y la de Carrasco, ¿no? Que no sé si sin la Concertación lo hubieran obtenido. Entonces, decir que todo fue una mala noticia puede lucir como exagerado. Y otro asunto, es verdad, en el 2010 el Frente Amplio votó por menos del 50%. Pero lo que no votaron al Frente Amplio, fueron Frente Amplistas calientes con la decisión y no Frente Amplistas que estaban dispuestos a votar al centro derecha. Por lo tanto, ese fue un mal análisis, ¿no? Es decir, y parecía obvio que era la gente caliente que vos te decía, no, a mí no me joden. Hubo no me acuerdo, pero tal vez un 15% de votos en blanco. Claro. Bajó el frente, pero no creció la oposición. Era una clarisca, no lo veía el que no lo quería ver, ¿no? Bueno, luego de la pausa seguimos conversando con Daniel Buquet. Ustedes también nos pueden ayudar. 099-894-987, el WhatsApp, bueno, también el SMS. 099-894-987 o nuestra página Facebook. La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos conversando con Daniel Buquet a propósito, bueno, justamente de
de esta peripecia política, haciendo hincapié en la elección de la coalición multicolor, aquí de cara a la elección departamental de Montevideo en mayo, y la elección de Laura Raffo como la única candidata de esa coalición a través de un solo lema, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por un lado estabas viendo la peripecia del Frente Amplio, que lanza a la cancha tres. Yo creo que acá el primer argumento que está detrás de la explicación de esto es la hegemonía política del Frente Amplio en Montevideo hace que los políticos ambiciosos de la oposición descarten Montevideo como su escenario de trayectoria política. Creo que vos dijiste a último momento ABT. No, me cuesta pronunciar. Es como la serie de la credencial. Es como una sigla, claro, es una serie de credencial. No, efectivamente, yo te diría que se trata del único político de la oposición con cierto destaque a lo largo de estos 5 años. ¿Dónde está ABT? En el Parlamento, acaba de ser designado diputado. Pegó el saltito. Se salteó la intendencia. Digo, se la salteó. Tal vez la intendencia sea más importante que un cargo de diputado, pero el cargo de diputado es más importante que el cargo de alcalde, ¿no? ¿Qué pensás que va a hacer? Yo no sé lo que va a hacer, ¿eh? Yo creo que está muy conforme con que su esfuerzo y trayectoria lo haya llevado al Parlamento. Según los datos que yo manejo de su entorno, él se lo preguntó, él dudó acerca de eso, pero estaba dispuesto a recorrer el tradicional camino del político profesional e ir al Parlamento. Porque siendo blanco, seguramente encuentra que desde el Parlamento y luego, siguiendo la trayectoria habitual, tal vez ir al Senado o lo que sea, va a tener más chances que pensar que desde el municipio CH va a llegar a la Intendencia de Montevideo. Creo que va a jugar un rol en la coordinación ahora de cara a la campaña. No, bueno, lo que vos quieras. Pero entonces tenemos un problema de estructura de las preferencias políticas de Montevideo que hace que para los que no son del Frente Amplio, Montevideo sea un terreno, ¿cómo se dice? No amigable, bueno, lo que sea. La palabra que se dice no amigable. Segundo, las reglas. En Uruguay las coaliciones están prohibidas, ¿no? A pesar de que me gusta decir esto porque hay gente que dice, ¿cómo? ¿Cómo que prohibidas? En Uruguay están prohibidas las coaliciones. En cualquier país del mundo puede haber 2 o más partidos que existen y que en una elección dicen, bien, nosotros, y van y registran, presentamos juntos a estos candidatos, a este candidato o a estos candidatos para esta elección. Por la vía de, en Argentina llaman alianzas, por ejemplo, ¿no? Esto es perfectamente posible en cualquier lugar, menos en Uruguay. En Uruguay están prohibidas las coaliciones. Por lo tanto, ¿cómo se hace una coalición en Uruguay? Que no se puede, pero no se puede formalmente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para formar una coalición es inventar un partido, registrar un partido que sirva como paraguas de la coalición. Que nos lleve a todos. Pero en Uruguay las reglas hacen las cosas muy difíciles, porque vos no podés ser de 2 partidos a la vez. En Uruguay eso está prohibido. Está muy bien, ¿no? Tiene su lógica. Sí, por lo tanto, si vos inventás un partido con la idea de juntar a varios partidos, los otros varios partidos, entonces vos no podés estar en tu otro partido y en el partido coalición al mismo tiempo. Esto es muy complicado. ¿Qué pasó con los que se reservaron para la concertación? Más que reservar, con los que fueron candidatos de la concertación. Bueno, no pueden ser candidatos en otro partido, ¿verdad? Todos los que fueron candidatos en los otros partidos, que no sea el partido independiente, no pueden ser candidatos en el partido independiente. Yo te digo, vamos a poner 2 escenarios alternativos a la candidatura única, y luego, si llegamos a la candidatura única, podríamos decir, dentro de las posibles candidaturas únicas, Laura Raffo es tal vez lo mejor. Bueno, tal vez. Pero primero, los partidos políticos uruguayos, los de oposición en Montevideo, ¿por qué no van con sus propios candidatos? Pregunto yo. No tengo duda de que sacarían más votos yendo cada uno por... Claro, la chance de ganar sería menor, pero ¿cuántas chances de ganar tienen ahora? Para mi gusto tienen 0, por lo tanto, menor
¿Estás diciendo aquella frase de un colega y amigo tienden a cero a propósito de las chances de Martínez con de nuestro querido ¿Cómo Fito? era? Sí. Las chances de Martínez frente a la calle Pou tienden a cero. Sí. Se podría decir que la calle de Laura Raffo frente a los candidatos del Frente Amplio tiende a cero. Claro, tender sería que en realidad la probabilidad es una función que evoluciona, ¿no? Sí. Y entonces sería decreciente si tiende a cero desde valores Por lo positivos. menos partimos de algo que no es cero, digamos. Yo soy más formalista para usar el lenguaje, no, estoy exagerando. La probabilidad cero es algo que uno no debería usar, salvo para eventos, en fin, está bien. Insólitos y lógicos, que contradigan la lógica más básica, ¿no? Pero haciendo esa advertencia. A veces se usa la expresión que la probabilidad es despreciable. Cuando una probabilidad es muy pequeña, se dice que es despreciable, es decir, que no hay que tenerla en cuenta dentro de tus razonamientos o dentro de tus cálculos. La posibilidad que el Frente Amplio pierda la elección departamental de Montevideo es despreciable. Es despreciable. Sí, sin duda. Es más, de hecho yo diría que, ya lo dije, está detrás de la explicación de por qué pasa lo que pasa. Si fuera cada uno con su candidato o sus candidatos, sacarían más votos. Más votos, pero cada uno por su lado, ¿no? Y además, claro, y se complicarían menos. Bueno, pero ¿qué podrían ganar? Podrían ganar municipios. Claro, a ver, ojo, no nos olvidemos de los fenómenos de coordinación electoral. Si van cada uno por su lado, no quiere decir que la gente se divida en claro. No. Eventualmente la gente se concentra, claro, porque entre esa oferta variada tienden a ver que fulano de tal es el que en realidad podría, o sea, el mejor candidato, o es el que tiene chance de ganar, o lo que sea. Claro, ahí entonces algunos corren un riesgo, porque dice, si yo voy... Quedo pegado. Ponele, yo no tengo a quién poner, y este tiene a este. Entonces, no le sirve a todos, pero, ojo, porque si a mí me sirve, yo estoy pensando además en el Partido Nacional, que de última, el Partido Nacional es el de Gandini, el Partido Nacional es el de ABT. Es decir, ¿qué partido en Montevideo puede ser una especie de contracara del Frente Amplio? Yo digo que el Partido Nacional. Por lo tanto, basta que un partido diga yo voy con mis candidatos, para que los otros no tengan más remedio, o abstenerse, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Yo lo que creo es que el Partido Nacional no quiere hacer el gasto. Porque acá hay un problema. Competir en Montevideo, en cualquier... Y gasto en todo sentido, seguramente, además, ¿no? Claro, a ver, competir tiene costo. Un político, esto funciona igual que la economía, ya te dije, ¿qué es lo que mueve al político? La ambición. Ahora, vos para lograr un objetivo tenés una utilidad esperada, como se dice usualmente, es decir, vos pensás, bueno, si yo logro obtener este cargo, voy a ganar tanto dinero, tengo una probabilidad de ganar ese cargo, por lo tanto, para calcular la utilidad esperada, uso el beneficio del cargo multiplicado por la probabilidad de ganarlo, y a eso le resto los costos, porque tengo que hacer una campaña. Claro. Necesito plata, necesito gastar tiempo, esfuerzo, en fin, todo eso son costos. La lógica de esta es la misma de la económica, es, bueno, si yo espero una utilidad positiva, que al final, sacando cuentas, gano algo, entonces, porque además en política vos pagás primero los costos y después recibís los beneficios. Sí. Trabaja como un inversor el político, ¿no? No es un consumidor, es un inversor. Entonces, ahí es donde está el problema, en encontrar un beneficio. Imagínate que un partido, como el Partido Independiente, ¿no?, desplegara toda su campaña electoral en Montevideo con sotelo de candidatos, sí, y la lista de ediles y de todo lo demás, para ganar un edil con probabilidad 0,5. ¿No? Uh-huh. Entonces, discúlpame, ¿un edil vale toda esta plata? Tal vez no. Entonces, de alguna manera, frente a un escenario hostil, que es la palabra que no me salía la otra vez, no amigable, lo que le conviene a... Bueno, la otra opción es renunciar, ¿no? Pero me parece que eso ya está en el extremo de lo absurdo. Es decir, ¿qué estrategia minimiza costos? Lo que minimiza costos es la coalición.
la concertación o lo que sea. Ahora, la concertación, lo que sea, saca su potencial con 3 candidatos. Claro, o más, lo que pasa es que no pueden tener más. Se puede tener hasta 3, ¿sí? Bueno, así fue la concertación de hace 5 años. Pero con un partido nuevo, ¿no? Claro. Ahora no tienen esa ¿Por qué no herramienta? tienen 3 candidatos? Acá hay 2 razones más. La primera razón es porque son 4. ¿De acuerdo? Es decir, podrían dejar afuera al Partido Independiente, pero ahí se les complica el tema del lema. Ahora, ¿vos le vas a usar el lema Partido Independiente y vas a poner un blanco, un colorado y un cabildo? Partido Independiente te va a decir, no, tranquilo, dale, ¿no? El Partido Independiente, yo soy Partido Independiente, digo, está bien, le metemos para adelante y mi primer suplente es en los 3 es uno de los míos. No, bueno. Que ya es bastante. Lo que le podría decir es hacemos una lista única de ediles y el primero es mío. Lo que sea, pero no te lo van a llevar. Pero además hay otro problema. Yo no sé si vos sabés, finalmente se concretó. Pero ¿cuáles serían los nombres, Daniel? No, bueno, tal vez los nombres surgieran. Yo me refiero a que en este escenario sería mejor, dado que no va a ir cada partido por su lado, con 3 candidatos, en todo caso los potentes, sí, los que tengan alguna chance de ganar algo, deciden ir en un solo lema, lo mejor sería con 3 candidatos, sí, con perfiles diferentes, sí, capaces de captar votos en electorados diferentes. Pero ¿sí? Que no hayan estado en estas últimas elecciones, porque si no están inhabilitados. Con todas las inhabilitaciones por lo tanto, que hay. Bueno, los políticos, los más visibles, los más profesionales, no estarían. Bueno, y a su vez, las candidaturas las tiene que votar la Convención Departamental de Montevideo del Partido Independiente. ¿De acuerdo? Sí. No son muñequitos, son personas. La candidatura de Rafa no salió por unanimidad. No me acuerdo ahora la votación, 80%. Pero eso quiere decir que hay un 20% que no la votó, que no le gustó la idea. Porque son gente, militantes del Partido Independiente, tendrán su opinión. Para meter 3 candidatos, vos necesitas manejar los hilos como un titiritero. Sí, una ingeniería. Y repartir los votos. Tiene que haber un consenso súper amplio para meter... Bueno, ¿entendés que esto es el resultado de miles de obstáculos y falta de personas ambiciosas que se pongan al hombro la tarea? Básicamente eso, o sea, las reglas te dificultan, los intereses variados y diversos de los socios hacen que sea difícil encontrar puntos de acuerdo, y entonces finalmente lo que parece ser la fórmula, que yo te diría básicamente una estrategia de reducción de daño, esto es una estrategia de reducción de daño, es usar el lema Partido Independiente. Si usás cabildo, echás votante. Digamos que el lema Partido Independiente es como el lema que no echa votantes. El más inocuo, digamos. Para los votantes que, en todo caso, de la oposición de Montevideo, es como, no pasa nada, a nadie se va a ofender, nadie se va a sentir... Poco te parece, yo ahí no entro. Incómodo espiritualmente votando al Partido Independiente, ¿no? Y como no hay ni siquiera forma de meter 3 candidatos, busquemos una candidata en este caso, bueno, que sea lo más potable para todo el mundo, que sea atractiva incluso. Yo creo que como candidata, por ahí, a ver, desde el punto de vista de la política, estamos hablando de una persona que viene de afuera de la política, que no ha hecho política, ¿sí? Política en el sentido que estamos hablando, o sea, de la actividad política en sentido estricto. Por lo tanto, no sabemos cuánto puede dar como candidata. Sabemos que es una buena comunicadora, eso sí, porque ha hecho como periodismo especializado, ¿no? Periodismo económico. Y además hace, no sé si es motivadora o... Yo vi ahí que hace charlas TED, que como no sé bien lo que son, no quiero profundizar. No, bueno. O sea, es buena comunicadora. Bien, eso para alguien que quiere dedicarse a la política está bueno, es un buen punto. Ahora, es una candidata. También tiene un perfil, te diría, que puede tener ciertas limitaciones, ¿verdad? Esto ya se ha manejado incluso para el propio Lacalle Pou, para Beatriz Argimón, para Verónica Alonso. El perfil de sectores sectores sociales acomodados. Se te diría,
no es un problema de que ella pertenezca a estos sectores, sino que su gestus, su imagen es asociable a esos sectores. Igual yo tengo una hipótesis sobre eso, pero que seguramente está estudiado. Cuidado cuando la figura pasa exactamente igual al revés. Cuando la figura que uno la encasilla muy naturalmente en determinados perfiles socioculturales, económicos más bien altos, pero que sin embargo gozan del suficiente porcentaje de comportamiento canchero, horizontal y que no tiene problema de bajar al llano, eso termina siendo fortaleza y no debilidad. ¿Se entiende lo que digo? Lo mismo al revés. No lo dudo, es algo que hay que mostrarlo. No sé si estás diciendo que Laura tiene esas características. No la conozco tanto. Bien. Digo que si lo tuviese, ver, eso puede... Es algo que puede, en todo caso, anularse, ¿no? Es decir, que no oficie efectivamente de una limitante como para que no sea capaz de llegarle a determinados sectores de la población. Porque acá todo el mundo habla de que es muy conocida. Yo no sé qué. No, es un poco exagerado decir eso. Claro, porque no es Never, no es Aldo, no es Blanca, ¿entendés? O sea, una columnista de un informativo que sale también. Una vez por semana. Claro, pero además de un tema económico que no es que todo se junta la familia cuando llega. Claro, capaz que es el momento del zapping porque hay fútbol en otro canal. Entonces, ojo con eso de que es una figura recontra conocida. Señalar eso es la típica reacción, para mi gusto equivocada, de quienes creen que porque algo se dice en las redes lo dice el mundo. No, porque ¿Se entiende? Es una parte lo importante. que ocurre es que los periodistas la conocen. Entonces, los que dicen que los políticos la conocen. Claro. Entonces, los que dicen que es una persona conocida son los que la conocen. El tema es, bueno, para hablar de otra cosa, y es el amateurismo de la política uruguaya, ¿no? Que esto es general. Porque vos te imaginás que la candidatura de Raffo surgió de un trabajo que empezó, no sé, el 1 de diciembre, con estudios de opinión pública sobre personalidades, atractivo, potencial electoral, atributos de candidatos, y entonces, estudiando eso con técnicos, dijeron, che, vos sabés que acá me sale que Laura Raffo es como... no, nada. Es el nombre. Esto es talenteo puro. Sí, claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, justamente, no hay un fundamento técnico, más allá de que no hay ninguna razón para decir que sea una mala candidata, ¿no? No, claro, coincido. Tendría las limitaciones que es su falta de conocimiento, no sabemos cuánto le falta, pero que le falta, te lo aseguro. Su perfil de sector social acomodado, que serían sus posibles limitaciones a vencer, como decís, no te conocen y bueno, te das a conocer. Claro. Sos una concheta, para decirlo en términos más populares, bueno, mostrate terraja, mostrate canchera, sí. ¿no? Esa cosa que tan naturalmente le salía tu capacidad de hablar con... al Cookie, ¿no? A la calle Herrera. Bueno, claro. Yo no sé si alguien diría que la calle Padre es un concheto. Que sea del sector esa, digamos, pero porque yo creo que socialmente acomodado, no hay duda. Clava, pero para es un tema de estilo, de imagen. No transmite esa imagen. Tal vez su mujer sí. Y en cierto modo su hijo también. Y bueno, ¿no? No les ha ido mal, ¿no? Y Beatriz Argimón también. Sí. Claro, no les ha ido nada mal y han hecho las cosas muy bien. Pero el Partido Nacional bajó la votación con respecto a 5 años. Bueno. Tampoco me vengas a decir, vos que me decís que Busquets está limitado. No, bueno, tal vez está limitado. Déjame, como Liverpool ganó 2 partidos seguidos, déjame pillarme un poco. Bienvenido a mi terreno. Parezco tonto citando números, porque parece que nadie ve los números. A propósito de los que insisten, con toda razón, de la muy mala votación que tuvo el Frente Amplio en octubre pasado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Veo muy mala en comparación con la que tenía y con lo que esperaba tener. Pero cayó. Y cuando se habla yo digo, bueno, recordemos que todo el espectro político, menos Cabildo Abierto, que justamente todos los partidos que ya todos existían, cayeron. Todos bajaron. La más grave de todas las caídas fue la del Partido Independiente, porcentual, estoy hablando, ¿no? Sí. La del Frente Amplio, pero también Partido Colorado.
Talvi votó peor que Bordaberry. Fue el que menos cayó. Pero que el porcentaje del Partido Colorado Sí. fue peor que el de Bordaberry de hace 5 años atrás. Sí, señor. Lo digo porque si no hacemos un análisis parándonos en el verdadero fenómeno electoral que ocurrió en estas elecciones, que se llama cabildo abierto, me parece que le erramos el bizcochazo, ¿no? Humilde y respetuosamente. Es más, yo no estoy tan seguro si se hubiera tirado como candidato a intendente Manini por su partido, siguiendo tu lógica. Cada uno nos tiramos por la luna extra, muchacho. Yo no sé si la gente no iba detrás de Manini. Andás a ver. En ese caso, en fin, acá obviamente hay una economía de escala, una reducción de... ¿Qué es lo que se está haciendo acá? Minimizando el costo de esta campaña. ¿De acuerdo? Con un partido, un candidato para todos y todas, lo que hacemos es la campaña más barata posible. Más barata en todo sentido. Claro, imagínate que fuera el Partido Nacional con 3 candidatos, el Partido Colorado con 2 candidatos, Cabildo con un candidato, ¿de acuerdo? El Sí. Partido Independiente con el suyo. ¿Y cuánto cuesta esa? Sumame los costos de todo eso. ¿No? Bueno, ahora va. Todos van con el Partido Independiente y una candidata única. Bueno, es la campaña más barata de todas. La campaña más barata posible. Pero también más barata en otro aspecto que a ver si me ayudás a ponerlo arriba de la mesa. Cuando todavía no se había llegado a la solución Rafo, llamémosle así, pasaron esas tiranteses, ¿no? Que llegaron a su punto más alto cuando Manini dice, vamos con cabildo abierto y yo soy candidato. Seguro. Que le responde el canciller, Pero, entonces yo también soy candidato. Pero el asunto es el así. valor unidad, ¿no crees que también de alguna manera corría riesgo? No, el problema es que... ¿Crees que no? Volvamos al tema de los costos y los beneficios. ¿Por qué vamos a hacer la campaña más barata posible? Porque esperamos obtener muy poca ganancia. Por lo tanto, hay que ahorrar. ¿Se entiende? La consigna es hay que ahorrar. La campaña más barata posible. Ahora, falló Bauzá, en fin, no puede Gandini. Entonces surge desde el Partido Nacional y Sotelo, Partido Independiente Sotelo. Ahí fue que respondió Manini. Cabildo abierto Manini. Uh-huh. Está diciendo, no, pará un poquito, ¿qué me vas a poner el candidato? ¿Qué va a ser del Partido Independiente? ¿El partido que justamente nos puteó en la campaña? No, voy yo, pero es mentira. Eso es un bluff en el juego. Y lo del canciller también, ¿no? Y bueno... vas vos, entonces voy yo. Entonces voy yo. ¿Qué es lo que le...? Eso es un mensaje, discúlpame. O buscamos un candidato de acuerdo, claro, o se pudre todo. Bueno, a eso voy. Ese es el mensaje. Hay cosas que tenemos que cuidar antes, más que Montevideo. Bueno, todas estas dificultades conducen a que terminemos en esta situación. ¿Esta situación es mala? Desde el punto de vista de las expectativas de ganar la Intendencia de Montevideo, absolutamente. Ahora, ¿eran mejorables? ¿Había una forma de tener una probabilidad razonable de ganar la Intendencia? No. Por lo tanto, todos estos cálculos están hechos sobre la base de que van a perder. Ajá. Esto es una candidatura para perder. Lo entiendo. Aún así, déjame plantearlo en estos términos. Esta próxima elección departamental va a tener, por lo menos, si lo comparamos con los últimos 15 años, una novedad. Y es que el partido favorito, claramente favorito en Montevideo, no es el partido que tiene el gobierno nacional, ¿no? A nivel de la República, quiero decir. Sí, señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Acaso eso no mueve la aguja nada en ninguna dirección? Y agrego, cuando ocurran las elecciones, habrá pasado 2 meses y pico del inicio del nuevo gobierno. Eso que todavía no ocurrió y que no sabemos cómo va a ser. Si va a ser anodino, si va a ser maravilloso, si va a ser increíblemente espantoso, por poner 3, ¿no? ¿No mueven la aguja en una o en otra dirección potencialmente para la elección de mayo? Yo creo que no mueve mucho. Está bien, hay un razonamiento que incluso es el razonamiento que llevó a ubicar las elecciones departamentales en este momento político, en la reforma del año 96, que era ubicar las elecciones departamentales en la luna de miel del nuevo gobierno. Esto a priori le da una ventaja en las departamentales. Ahora, vos lo que vas a tener en este periodo es un periodo bastante conflictivo. Va a ser una luna de miel
En fin, no de las más disfrutables, te diría. ¿Por qué? Porque va a entrar la LUC al Parlamento. Urgente consideración. Y porque ya sabemos que hay sectores, no solo el Frente Amplio, digamos, en cuestiones más ideológicas o lo que sea, sino sobre todo sectores sindicales que ven con malos ojos muchas de las medidas que ahí se proponen. Tal vez alguna salga, pero alguna va a quedar, porque si no, ¿para qué cambiaron el gobierno? Entonces va a ser un periodo con cierta conflictividad, de mucho chisporroteo político, legislativo. La LUC va a estar en el Parlamento. Vamos a ver si entra por el Senado, si entra por diputados. Probablemente entre por el Senado. Vamos a estar hablando de eso. No va a ser plácido. Lo del Senado, para terminar, y ya que lo dijiste, ¿es una presunción, digamos, de carácter académico o tienes alguna información? De práctica para tratar temas complejos, porque el Senado es más chico y entonces es más fácil resolver algunas cuestiones en el Senado que en diputados, ¿no? Mucho más si es una coalición. Acá hay un tema además de comisiones, porque la ley no va a ir a las comisiones sobre cada uno de los temas, sino que irá a una comisión especial, en fin. Bien. Pero bueno, independientemente de eso, vamos a estar hablando de una ley, de un proyecto de ley controversial, como mínimo. Sí, claro. En Montevideo es donde los sindicatos tienen más fuerza, más presencia, es donde el Frente Amplio es más fuerte, y por lo tanto no va a ser un escenario plácido para el oficialismo de ese momento y su candidatura en Montevideo. Por supuesto, tampoco veo que vaya a haber una gran movida de votos. El opositor es opositor. La candidatura de Laura Raffo, si está bien elegida, si es reducción de daño, bueno, nadie que no quiera votar al Frente Amplio se va a sentir mal votando a Laura Raffo en el Partido Independiente. ¿Se explica? Esto es el razonamiento. Busquemos algo que alguien que no quiera votar al Frente Amplio diga, ok, lo voto. Está bien, para mí está bien. Y yo creo que eso es lo que se logró. ¿Y eso qué es? Eso es reducción de daño. Es decir, no es, vamos agresivamente a sacarle los votos al Frente Amplio, a mostrarle lo mal que ha hecho las cosas a través de estas figuras, de este programa. Imagínate que la candidata ha tenido que salir públicamente a decir que no tiene la menor idea de lo que va a hacer en Montevideo. No, básicamente ha sido así. Podría incluso haber pensado, antes de salir a los medios, un par de cuestiones, pero no lo hizo con expertos y estudiar documentos para decir, bueno, ok, voy a decir estas dos cosas, ¿no? Esto sobre el transporte y esto sobre la iluminación, y lo voy a asociar a la seguridad, que ponele que es lo que puede haber dicho por ahí. Entonces es algo que los sectores de oposición podrían, digamos, que podría atraer opositores, porque obviamente la seguridad ha sido un tema clave en el comportamiento electoral pasado. Bien, gracias Daniel, muchas gracias. ¿Con quién arranca Defensor ahora el campeonato? Wanderers, visitante, sábado, 20 horas. Parque Viera. Bien, muy bien. Nosotros recién jugaremos la semana que viene, miércoles, a media semana. Está bien, pero con Plaza Colonia. Ustedes juegan a otro nivel, disculpame. Yo soy un cuadro modesto, que en todo caso aspiraría a ser como Liverpool en algún momento. Estoy repitiendo frases que vos me has dicho a mí muchas veces. Bueno, muchas gracias. No te la creo mucho, pero ayer Pedro Cribari no sé qué cosa me dijo, minimizó, y yo dije, pero ¿qué Defensor está jugando qué copa ahora? Me dijo, no, lo que pasa es que ya jugamos muchas. Yo dije, pasado, igual que Nacional y Peñarol. Y ustedes son los más campeones de los campeones. Yo no sé, porque el título que ganaron acá, ¿ya existía? ¿Cómo se llama? ¿Recopa? ¿Cómo se llama eso que ganaron? Supercopa. ¿Es la primera o...? No. Es la primera vez que la gana un cuadro chico, llamémoslo. Perfecto. Porque la había ganado Nacional y Peñarol. Y eso, a ver, juegan contra el campeón. Claro. O sea que sos más campeón que el campeón. Más campeón que el campeón, sí señor. Es el mayor título. Por fin alguien que lo dice con claridad. Ya volvemos con La Mañana en Camino.